Tres niñas idénticas, de no más de 6 años, lo miraban con ojos azules que no parpadeaban. Tenían los dedos pegajosos por un helado de fresa que se derretía, goteando sobre el pavimento impecable. A Vincent no le importaban los niños, le importaba el cargamento que llegaba a medianoche. Pero entonces, la del medio dio un paso adelante, señalando con un dedito pegajoso la manga arremangada de su camisa a medida. «Hola, señor», dijo con voz alegre. «Nuestra madre tiene un tatuaje igual que el suyo». Vincent dejó de respirar. La brújula irregular que apuntaba al sudeste en su antebrazo, de repente le ardió. El humo de los cigarrillos y el azúcar quemado flotaban pesadamente en el aire húmedo de la tarde. Vincent odiaba los festivales callejeros, pero el sindicato necesitaba una buena imagen pública. Así que se quedó cerca del borde de la plaza acordonada, fingiendo sorber un espresso tibio de un vaso de papel endeble. El cartón se estaba ablandando bajo su pulgar. Saboreó la acidez agria del café barato y lo tiró de inmediato a un cubo de basura cercano que rebosaba. Todavía le dolían los nudillos de la noche anterior, un latido sordo y rítmico en la base de su dedo índice. Se lo frotó distraídamente, mientras su mirada recorría la multitud de civiles ajenos a todo. Cuerpos sudorosos, música alta, el olor grasiento de la masa frita. Era asfixiante. Se remangó la manga izquierda de su camisa de lino, dejando que la suave brisa le diera en la piel. La tela rozó la vieja tinta desvaída de su antebrazo. Una brújula irregular, con la aguja permanentemente atascada apuntando al sudeste. Un error estúpido e impulsivo de hacía 8 años, grabado en un sótano de Brooklyn, mientras una mujer con aliento a whisky le sostenía la otra mano. Sintió el tirón en sus pantalones antes de verlas. Vincent bajó la vista, y una respuesta cortante murió en su lengua. Eran 3, idénticas hasta en el rebelde desorden de su pelo castaño y rizado y en la falta del diente frontal izquierdo. Llevaban vestidos de verano amarillos y descoloridos, con los dobladillos cubiertos de polvo de la calle. La de la izquierda se mordía el labio inferior. La de la derecha atacaba agresivamente un cono de helado de fresa derretido, con el lodo rosa cubriéndole los nudillos. La del medio, aparentemente la líder, se limpió la mano sin ceremonias en el vestido y señaló directamente su brazo descubierto. «Hola, señor», dijo. Su voz era dolorosamente brillante, atravesando el zumbido de su inminente migraña. «Nuestra madre tiene un tatuaje igual que el suyo». Vincent se quedó helado. No fue una pausa poética, fue una detención física y violenta de su sistema nervioso. Sus pulmones se bloquearon, negándose a expulsar el aire. El ruido ambiental del festival, las atracciones chirriantes, los adolescentes riendo, las sirenas de policía lejanas, se convirtieron en estática. Se quedó mirando el dedo de la niña. Flotaba a centímetros de la brújula. Nadie tiene este tatuaje. No era un diseño de catálogo de un salón de tatuajes. Lo había dibujado él mismo en una servilleta. Sudeste, la dirección en la que se suponía que debían conducir cuando finalmente salieran de la ciudad. Él se hizo el suyo. Ella nunca apareció para hacerse el suyo. Simplemente desapareció. «¿Qué has dicho?» La voz de Vincent se quebró. Sonó como grava raspando contra una lámina de metal. No se arrodilló. No ofreció una sonrisa amable. Se cernió sobre ellas, con sus anchos hombros tensos, su corazón martilleando un ritmo frenético y pesado contra sus costillas. La niña del medio retrocedió ligeramente, intimidada por el cambio repentino en su postura, pero se mantuvo firme. «Tu dibujo», murmuró, señalando de nuevo, esta vez con menos confianza. «Mamá tiene la brújula rota, en las costillas. Lo vi cuando se estaba poniendo una camisa de trabajo». Vincent sintió un sudor frío recorrerle la nuca. Su estómago se revolvió. Miró de cerca a las niñas por primera vez. El helado, la suciedad, los vestidos baratos. Pero, debajo de eso, la marcada pendiente de sus narices, la inclinación desafiante de la barbilla de la del medio, el sorprendente azul pálido de sus ojos. Sus ojos. «¿Dónde está vuestra madre?», preguntó. Las palabras apenas lograron pasar por la apretada constricción de su garganta. Extendió la mano, su mano grande y callosa flotando cerca del hombro de la niña, aterrorizado de tocarla de verdad. Olía a tierra húmeda y a fresa artificial.
Está buscando servilletas. Intervino la que comía helado, completamente ajena al aire que se estaba succionando del espacio a su alrededor. Maya, no hables con extraños. Una voz resonó desde la multitud. La sangre de Vincent se convirtió en hielo. Era una voz que había pasado los últimos 7 años tratando de ahogar con whisky barato, mujeres caras y el rugido ensordecedor de los disparos. Era ronca, cargada de un agotamiento perpetuo, pero inconfundiblemente suya. Giró la cabeza lentamente. Los músculos de su cuello se sentían tensos, rígidos. Jella se abría paso entre un grupo de adolescentes, agarrando un fajo de servilletas de papel finas y marrones. No era el recuerdo impecable que guardaba bajo llave en el fondo de su mente. Parecía delgada, cansada. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado, con mechones escapándose para pegarse a su frente sudorosa. Llevaba una camiseta gris descolorida de una ferretería, y sus vaqueros estaban deshilachados en los bajos. Pasó de largo al hombre corpulento, con los ojos fijos en sus hijas, regañándolas antes de procesar por completo con quién estaban hablando. Os dije a las 3 que os quedarais junto al banco. ¿Tenéis idea de cómo? Su voz se apagó. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Vincent. Las servilletas de papel marrones se le escaparon de los dedos, esparciéndose como hojas muertas sobre el asfalto pegajoso. Por un segundo, nadie se movió. El aire entre ellos se sentía denso, como el agua justo antes de hervir. Vincent la miró de verdad, y sintió un nudo nauseabundo de ira y alivio retorciéndose en sus entrañas. Linda, 7 años, había destrozado la ciudad buscándola. Había roto huesos y quemado almacenes bajo la sospecha de que una familia rival se la había llevado. Cuando las cenizas se asentaron y no encontró nada, asumió que estaba muerta. La lloró en silencio, convirtiendo su dolor en un arma que lo convirtió en el despiadado jefe de la familia que era hoy. Y allí estaba ella, de pie junto a un puesto de pasteles de embudo, pareciendo un fantasma de los suburbios. El rostro de Linda estaba completamente desprovisto de sangre. Su boca se abrió, se cerró y se abrió de nuevo. Dio medio paso hacia atrás, sus zapatillas gastadas raspando contra el pavimento. Era el instinto de un animal de presa acorralado por un depredador. ¿Mamá? La niña de la izquierda, la tranquila, tiró de los vaqueros de Linda. El contacto pareció devolver a Linda a la vida. Se abalanzó hacia adelante, agarrando los brazos de las 2 niñas más cercanas, tirando de ellas físicamente detrás de sus piernas. No le dijo una palabra a Vincent, no ofreció una disculpa entre lágrimas, ni un saludo sorprendido. Simplemente reunió a sus hijas, como un escudo, e intentó darse la vuelta. «No lo hagas», dijo Vincent. No fue un grito. Fue una orden baja y vibrante, que no llegó más allá del metro que los separaba, pero golpeó a Linda como un golpe físico. Se quedó helada, de espaldas a él. Él se acercó. Ahora podía olerla. No el perfume caro y pesado de jazmín que solía comprarle. Olía a detergente de ropa y a aceite de freír viejo. Eso rompió algo fundamental dentro de él. «Date la vuelta, Linda», murmuró, las sílabas quemándole la lengua. «Si das un paso más, mis hombres tendrán las salidas bloqueadas, antes de que llegues al paso de peatones». Era un farol, en su mayor parte. Estaba allí solo, salvo por un conductor aparcado a 2 manzanas. Pero ella no lo sabía. Solo conocía al Vincent de antes, el que estaba ascendiendo en el escalafón a base de nudillos ensangrentados. Linda se giró lentamente. Su pecho subía y bajaba. Las niñas se acurrucaron contra sus piernas, sintiendo el cambio repentino en la atmósfera. El cono de helado cayó al suelo, la bola rosa salpicando el zapato de cuero pulido de Vincent. Él no parpadeó. «Vincent», susurró ella. Su voz temblaba, vibrando con un terror crudo y feo que le revolvió el estómago. No le miraba a la cara, le miraba las manos, buscando un arma, una brújula rota. Dijo él, con la voz plana, desprovista del huracán que rugía dentro de su cabeza. Señaló con un dedo las 3 caras idénticas que lo miraban desde detrás de sus muslos. «Y 3 niñas. Parecen tener unos 6 años». Linda tragó saliva. Su garganta hizo un chasquido. Tienen 5. Son pequeñas para su edad». «No me mientas».
gruñó él, rompiendo la fachada civilizada. Una mujer que pasaba se apartó, lanzándole a Vincent una mirada nerviosa. Él forzó los hombros hacia abajo, metiendo las manos profundamente en los bolsillos para que Linda no las viera temblar. No te quedes aquí mintiéndome a la cara, Linda. Sé hacer los cálculos. Son mías. Siseó ella en respuesta, una ferocidad repentina y desesperada iluminando sus ojos agotados. Las apretó más contra ella. Solo mías. Tienen mis ojos, replicó él. La realidad de ello finalmente hincando sus garras en su cerebro. 3 de ellas. Se había perdido 6 años. Primeros pasos. Primeras palabras. Dientes rotos y rodillas raspadas. Había estado sentado en habitaciones oscuras contando dinero sucio, mientras ella criaba a sus hijas con ropa descolorida. ¿Por qué? La única palabra llevaba el peso de 7 años de dolor podrido. Linda miró a su alrededor frenéticamente. No podemos hacer esto aquí. Por favor. La gente está mirando. Vincent miró por encima de su hombro. Algunos de los hombres de bajo nivel del sindicato estaban apostados cerca de la entrada del festival, completamente ajenos a que su jefe estaba teniendo un colapso mental junto a los cubos de basura. Si montaba una escena, llegaría a oídos de los subjefes. No podía permitirse mostrar debilidad. No ahora. Mi coche está aparcado en la cuarta con Elm, dijo, su tono volviéndose clínico, distante. Era la voz que usaba cuando ordenaba un asesinato. Camina. No corras. No intentes meterte en una tienda. Si te pierdo de vista, Linda, destrozaré este distrito entero, ladrillo por ladrillo. ¿Entendido? Ella asintió una vez. Un movimiento brusco y mecánico. El camino hasta el coche fue agónico. Vincent se mantuvo exactamente a 2 pasos detrás de ellas. Observó la forma en que Linda guiaba a las niñas, sus manos tocando constantemente sus cabezas, sus hombros, guiándolas a través de la multitud. Observó el rebote sincronizado de sus rizos. 3 niñas, su sangre. Se sintió completamente vacío. Era un hombre que se manejaba con el control, con resultados predecibles. Si amenazas a un hombre, paga. Si le disparas a un hombre, sangra. Si amas a una mujer, se queda. Esa era la regla que pensaba que tenían. Pero ella no se había quedado. Había huido, llevando un secreto que en ese momento dejaba huellas pegajosas en la acera. Cuando llegaron al elegante todoterreno negro, su conductor, Thomas, salió. Su expresión estoica vaciló por una fracción de segundo al ver a la mujer desaliñada y a las 3 niñas idénticas. «Abre la parte de atrás», ordenó Vincent. Linda se resistió ante la puerta. «Vincent, por favor, no nos metas ahí. Podemos ir a un restaurante, un lugar público. Sube al coche, Linda». Ella cerró los ojos. Una lágrima finalmente escapó y trazó una línea limpia a través del polvo de su mejilla. Metió a las niñas en el espacioso asiento trasero. Se subieron sobre el cuero, de repente fascinadas por el lujo del vehículo, la tensión de los adultos momentáneamente olvidada. Vincent se deslizó en la parte de atrás con ellas, dejando que Linda se sentara rígidamente en el borde del asiento, lo más lejos posible de él. Las pesadas puertas se cerraron con un clic, sellándolos en una tumba insonorizada de cuero y aire acondicionado caro. El motor estaba al ralentí, una vibración baja y reconfortante que no hizo nada para calmar la tensión eléctrica dentro del habitáculo. Las ventanillas tintadas proyectaban una palidez gris sobre todo, haciendo que el amarillo brillante de los vestidos de las niñas pareciera enfermizo y descolorido. Vincent se sentó en la esquina, con el codo apoyado en el marco de la ventana, 2 dedos presionando con fuerza su sien. Tenía un dolor de cabeza que amenazaba con partirle el cráneo por la mitad. La niña del medio, la que le había hablado, estaba intentando abrocharse un cinturón de seguridad que era demasiado grande para ella. El cierre metálico tintineaba ruidosamente contra el cuero. «Para allá, Chloe», murmuró Linda, con la voz temblorosa. Extendió la mano y apartó las manos de la niña. Sus propias manos temblaban tanto que tampoco pudo abrochar el cinturón. «¿Chloe?», repitió Vincent en voz baja, saboreando el nombre. Miró a las otras 2. ¿Y ellas? Linda miró su regazo. Sus nudillos estaban blancos. Maya y Lily. Chloe, Maya y Lily.
Dejó caer la cabeza hacia atrás contra el reposacabezas, mirando el techo de felpa. Les pusiste nombre sin mí. Las diste a luz sin mí. Giró la cabeza, su mirada clavándola en el sitio. Me dejaste pensar que estabas muerta, Linda. Durante 7 años, me desperté cada mañana y miré el lado vacío de la cama y me pregunté si la gente que maté te había alcanzado de alguna manera. Linda se estremeció. La palabra maté quedó suspendida en el pequeño espacio, densa y sofocante. Tapó las orejas de la niña más cercana, las de Lily, pero las otras dos ya estaban distraídas con los botones del panel de la puerta. Precisamente por eso me fui, dijo Linda, su voz bajando a un susurro áspero y desesperado. Finalmente lo miró, y él vio las ojeras oscuras bajo sus ojos, las finas líneas de estrés crónico alrededor de su boca. ¿Crees que quería huir? ¿Crees que quería criar a trillizas en un apartamento de una habitación, sobre una tintorería, estirando sopa de lata durante 3 días? Vincent sintió un músculo contraerse en su mandíbula. Tenías mi dinero. Conocías los códigos de la caja fuerte. No quería tu dinero manchado de sangre. Espetó ella, inclinándose de repente hacia adelante, el miedo momentáneamente eclipsado por una rabia amarga y protectora. ¿Recuerdas la noche que me fui, Vincent? ¿La recuerdas? Él recordaba cada segundo agónico. Había llegado a casa tarde, con la camisa empapada en la sangre de otro hombre. El apartamento estaba a oscuras. Su armario estaba vacío. Solo su olor persistía, desvaneciéndose día a día hasta que no quedó nada. Estaba embarazada. Continuó ella, con la respiración entrecortada. Me enteré esa mañana. Iba a decírtelo. Había preparado la cena, y entonces entraste. Olías a cobre y a pólvora. Sostenías tu pistola como si fuera una extensión de tu propia mano. Y tus ojos. Se estremeció. Un temblor de cuerpo entero que sacudió sus hombros. Tus ojos estaban vacíos. No quedaba nada humano en ellos. Te miré y me di cuenta de que no podía meter a un niño en esa casa. No podía dejar que mis bebés crecieran pensando que la violencia era tan normal como respirar. Ah, así que me los robaste, dijo Vincent, su tono letalmente suave. No se defendió. Sabía lo que era. Había aceptado al monstruo en el espejo hacía mucho tiempo. Pero siempre había creído que Linda era la única cosa que nunca corrompería. Jugaste a ser Dios. Decidiste que no era digno. No lo eras. Lloró ella suavemente, las lágrimas desbordándose de sus pestañas. Ibas a la guerra con la familia Moretti. Había sicarios vigilando nuestro edificio. Coches bomba explotando en el Bronx. Si me hubiera quedado, habrían sido objetivos antes de nacer. Huí para mantenerlas con vida. Vincent apartó la mirada de ella. Su pecho se apretó hasta que le dolió respirar. Miró a Maya, que había encontrado un pañuelo blanco impecable en el bolsillo de la puerta y lo estaba usando para limpiar los restos pegajosos de fresa de sus dedos, manchando la seda cara de rosa. Quería gritar, quería golpear algo, romper el cristal antibalas con sus propias manos. La peor parte de su confesión no fue la traición, fue el hecho de que tenía razón. Hace 7 años, él era un soldado volátil e imprudente que intentaba usurpar un trono. La violencia era indiscriminada. Si sus enemigos hubieran sabido que Linda estaba embarazada, no habrían dudado. Se la habrían devuelto en pedazos. Pero admitir que ella tenía razón era como tragar cristales rotos. El tatuaje, dijo de repente, cambiando de tema porque el actual lo estaba destrozando por dentro. ¿Por qué te hiciste la brújula? Linda bajó la vista a sus manos. Se frotó el pulgar sobre la muñeca, un viejo hábito nervioso. Me lo hice hace 2 años, en Chicago. Trabajaba de camarera en un restaurante. Las niñas estaban enfermas. Infecciones de oído, las 3 a la vez. No había dormido en 4 días. Estaba tan cansada, Vincent, tan malditamente cansada. Te extrañaba. Soltó una risa húmeda y patética. ¿No es enfermizo? Te tenía pánico. Huí de ti, pero te extrañé cada maldito día. Me hice la brújula porque no importaba lo lejos que corriera, la aguja siempre apuntaba de vuelta hacia ti. Vincent apretó los ojos. La confesión lo destrozó. No era una declaración romántica. Era una tragedia. Eran 2 personas arruinadas que no podían coexistir sin destruirse mutuamente. Abrió los ojos y miró a las 3 niñas. Ahora estaban calladas, sintiendo el pesado peso depresivo de las lágrimas de su madre.
Chloe, la valiente, se deslizó por el asiento de cuero. Pasó por completo de su madre y se detuvo justo al lado de la pierna de Vincent. Lo miró, con sus ojos azul pálido, grandes y solemnes. No parecía asustada. Extendió su mano pequeña y manchada de suciedad y trazó ligeramente el borde de la brújula irregular en su brazo. Su toque fue tan ligero que apenas lo sintió, pero envió una onda de choque directa a su núcleo. «Mamá llora cuando mira el suyo», afirmó Chloe con naturalidad. «¿Tú lloras cuando miras el tuyo?» Vincent se quedó mirando a la niña, su hija. Sintió el escozor de la humedad en sus propios ojos, una sensación ardiente que no había experimentado desde que él mismo era un niño. Tragó el nudo de hierro en su garganta. «No», susurró Vincent, su voz quebrándose horriblemente. Levantó lentamente su mano grande y llena de cicatrices, posándola suavemente sobre los rizos suaves y rebeldes de Chloe. «No lloro, solo me enfado». Linda observó el intercambio, con la mano apretada sobre la boca para ahogar un sollozo. El fantasma del que había estado huyendo no era un monstruo en ese momento. Solo era un hombre roto sentado en un coche oscuro, dándose cuenta de cuánto le había robado el mundo. Vincent levantó la vista de Chloe y se encontró con la mirada llena de lágrimas de Linda. La ira seguía allí, hirviendo justo debajo de la superficie, pero estaba eclipsada por una resolución aplastante y absoluta. El cínico en él sabía que esto era un desastre. El jefe de la mafia en él sabía que esto era una vulnerabilidad masiva, pero el hombre sentado en la parte trasera del todoterreno acababa de encontrar su aguja. «No vas a huir más», dijo Vincent en voz baja. Esta vez no era una amenaza, era un voto. «Thomas». La voz del conductor llegó a través del intercomunicador al instante. «Sí, jefe, cancela la reunión en los muelles. Vamos a la finca». Los ojos de Linda se abrieron de pánico. «Vincent, no. Vives en un apartamento de una habitación sobre una tintorería». La interrumpió, su voz endureciéndose, sin dejar lugar a discusión. Miró las manchas de fresa, los zapatos sucios, el agotamiento grabado en la mujer que amaba. «Eso se acaba hoy. No me importa si me odias. No me importa si cierras la puerta de tu habitación con llave cada noche. Pero mis hijas no usan ropa deshilachada, y su madre no estira sopa de lata». Se reclinó, la decisión asentándose en sus huesos como plomo. «Vuelves a casa, Linda, y que Dios ayude a quien intente impedirme que te mantenga allí». La grava crujía bajo los pesados neumáticos del todoterreno, un sonido rítmico y chirriante que normalmente señalaba un santuario. «Hoy». Sonaba como una bóveda cerrándose. La finca de Vincent se asentaba en 4 acres de terreno de primera en Long Island, densamente arbolada y rodeada por una valla de hierro forjado coronada con cámaras de seguridad. Era una fortaleza construida por un hombre paranoico. Mientras el vehículo se detenía frente a los amplios escalones de piedra caliza, Vincent miró su hogar a través de los ojos de Linda. No parecía un hogar, parecía un mausoleo. «Fuera», dijo, con la voz plana. Linda desabrochó a las niñas con manos temblorosas. Salieron al impecable camino de entrada. Sus zapatillas rosadas parecían violentamente fuera de lugar contra la piedra pálida y cara. El calor del verano fue instantáneamente opresivo, pero Linda se estremeció, rodeando su delgada figura con los brazos. Miró fijamente las imponentes puertas de roble. «Es grande», susurró Maya, aferrando el pañuelo de seda manchado que Vincent le había dejado conservar. «Demasiado grande», asintió Lily, escondiéndose detrás de la pierna de Linda. Vincent pasó junto a ellas, introduciendo un código en el teclado oculto detrás de un león de piedra. Las pesadas puertas se abrieron con un gemido, liberando una ola de aire helado y fuertemente acondicionado que olía a aceite de limón, cera de abejas y mármol frío. Entró y esperó. Linda dudó en el umbral. Sus nudillos estaban blancos donde se agarraba al marco de la puerta. Parecía una mujer subiendo a un patíbulo. «No te llevaré en brazos», dijo Vincent, la dureza volviendo a su tono. Era un mecanismo de defensa. No podía soportar su miedo, así que recurrió a la autoridad. «Entra, Linda». Ella tragó saliva, cerrando los ojos por una fracción de segundo, y empujó a sus hijas hacia adelante. El vestíbulo resonaba. Cada roce de una suela de goma, cada inhalación, rebotaba en los altos techos abovedados.
Chloe giró lentamente en círculo, con la cabeza inclinada hacia atrás, para mirar el enorme candelabro de cristal que colgaba como una cascada congelada sobre ellos. ¿Quién vive aquí?, preguntó Chloe, su voz rebotando en las paredes. Yo, respondió Vincent. ¿Eres un rey? Vincent sintió una sonrisa amarga y cínica asomar a sus labios. Algo así. Vio a Linda lanzarle una mirada de veneno puro e inalterado. Un rey de ladrones, un rey de cadáveres. Leyó las palabras en sus ojos tan claramente como si las hubiera gritado. ¡Señora Gable!, ladró Vincent. El grito fue demasiado fuerte. Maya se estremeció violentamente, rompiendo a llorar en un llanto agudo y repentino. Vincent se quedó helado. Miró a la niña de 5 años que lloraba. Su corazón se encogió en su pecho. Dio un paso hacia ella. Sus manos se movían inútilmente a sus costados. Sabía cómo romper la mandíbula de un hombre. Sabía cómo desmantelar la línea de suministro de un cartel. No tenía ni la más remota idea de cómo hacer que un niño dejara de llorar. Linda se arrodilló al instante. No le dijo a la niña que se callara. Simplemente atrajo a Maya hacia su pecho, enterrando su cara en los rizos castaños y desordenados, meciéndola suavemente de un lado a otro. Está bien, cariño. Es solo un eco. Es solo una casa grande y ruidosa. Mamá está aquí. Vincent se quedó allí, sintiéndose completamente superfluo. Era el hombre más poderoso del área triestatal, y en su propio vestíbulo, era un monstruo torpe y aterrador que hacía llorar a su hija. Una mujer robusta, de pelo gris, bajó apresuradamente la escalera curva, limpiándose las manos en un delantal impecable. La señora Gable se detuvo en seco en el último escalón. Sus ojos se abrieron de par en par detrás de unas gafas gruesas. Miró de Vincent a la mujer desaliñada en el suelo, a las 3 caras idénticas. «Señor Rossi», dijo sin aliento, completamente descolocada. «Prepare las suites de invitados del ala este», ordenó Vincent, apartando la vista de Linda y Maya. Mantuvo su voz deliberadamente baja esta vez. «Las 3 habitaciones conectadas. Pídale al chef que prepare algo para niños. Pasta, pollo, no me importa. Solo que haga mucha cantidad». «Sí, señor». «Enseguida, señor». La señora Gable se apresuró a marcharse, lanzando una última mirada desconcertada por encima del hombro. «No quiero estar en el ala este», dijo Linda, levantándose, con Maya todavía aferrada a su cuello. «Quiero que estemos en una habitación, juntas». «Las camas son tamaño king», replicó Vincent. «Hay mucho espacio, pero ellas tendrán su propio espacio. Ya no dormirán una encima de la otra, dormirán conmigo», espetó Linda, su instinto maternal superando por completo su miedo a él. Lo fulminó con la mirada, un fuego feroz y protector quemando el agotamiento. Están en un lugar extraño con un hombre que lleva una pistola en la cintura de sus pantalones a medida. ¿De verdad crees que las voy a perder de vista? La mano de Vincent rozó instintivamente su cadera, sintiendo el peso frío y duro del acero oculto bajo su chaqueta. No se había dado cuenta de que se notaba. O quizás Linda simplemente lo conocía demasiado bien. La miró fijamente. El silencio se tensó entre ellos. El sindicato se doblegaba a su voluntad. Los políticos atendían sus llamadas. Pero esta mujer cansada y desaliñada con una camiseta de ferretería se mantuvo firme, desafiándolo a presionarla. Él fue el primero en apartar la mirada. «Bien, una habitación, pero mañana haré que venga un decorador. Tendrán lo que quieran. No puedes comprarlas», susurró Linda, su voz teñida de una certeza trágica. «Mírame», respondió Vincent, dándose la vuelta. Necesitaba una copa. Necesitaba 5. El aire en el vestíbulo de repente era demasiado escaso para respirar. La medianoche se posó sobre la finca como una pesada cortina de terciopelo. El silencio era absoluto, un marcado contraste con las sirenas y el tráfico perpetuos de la ciudad. Vincent estaba de pie junto a las ventanas del suelo, al techo de su estudio, mirando los céspedes bien cuidados bañados por el duro resplandor blanco de las luces de seguridad. Un vaso de cristal con whisky descansaba en su mano. El hielo se había derretido hacía 1 hora, aguando el líquido ámbar, pero no había dado un sorbo. La piel se le erizaba de adrenalina. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la brújula irregular en las costillas de Linda.
Sentía el toque fantasma del dedo pegajoso de Chloe en su brazo. 3 niñas, de 5 años. Dejó el vaso sobre su escritorio de caoba con un tintineo agudo. Necesitaba ver cómo estaban. El camino hacia el ala este se sintió como cruzar un campo de minas. La gruesa alfombra absorbía el sonido de sus pasos. Se detuvo frente a la pesada puerta de roble de la suite principal de invitados. Estaba entreabierta solo 1 centímetro. Una rendija de luz cálida y amarilla se derramaba sobre el suelo del pasillo. Vincent empujó la puerta, las bisagras completamente silenciosas. La enorme cama era un nido enmarañado de pesadas sábanas de seda y edredones de plumas. Las 3 niñas estaban apiladas en el centro, un caótico revoltijo de extremidades y pelo rizado. Maya tenía el pulgar en la boca. Lily estaba despatarrada sobre las piernas de Chloe. Respiraban a un ritmo lento y sincronizado. Vincent sintió un dolor físico en el pecho, un dolor hueco y punzante que se irradiaba hasta sus costillas. Se acercó. La habitación olía al caro jabón de lavanda que la señora Gable había dejado, mezclado con el tenue aroma persistente del festival callejero. Notó el espacio vacío en el lado izquierdo del colchón. Las sábanas estaban retiradas, pero Linda no estaba allí. El pánico, frío y agudo, se disparó en sus venas. Se dio la vuelta, su mano cayendo instintivamente a su cadera. «No voy a huir», dijo una voz tranquila desde las sombras. Vincent giró la cabeza hacia la sala de estar contigua. Linda estaba acurrucada en un sillón de cuero junto a la chimenea apagada. Llevaba una de sus camisas de vestir desechadas. Una impecable camisa blanca de botones que la engullía por completo, cayendo hasta la mitad de sus muslos. Tenía las rodillas pegadas al pecho, un vaso de agua del grifo apoyado en su mejilla. Vincent soltó un aliento lento y entrecortado. Su mano se apartó de su arma. Entró en la sala de estar, dejando la puerta del dormitorio abierta detrás de él. «Deberías estar durmiendo», dijo. Su voz era áspera, raspando contra el silencio de la habitación. «No he dormido una noche entera en 5 años, Vincent. Un colchón de lujo no va a arreglar eso». Ella no lo miró. Miraba fijamente la chimenea vacía. Tuvieron cólicos, las 3. Solía ponerlas en sus sillas de coche y conducir por el polígono industrial a las 3 de la mañana porque el ruido del motor era lo único que detenía el llanto. Vincent se apoyó en el marco de la puerta. El contraste entre ellos era agónico. Él llevaba pantalones italianos a medida. Ella se ahogaba en su vieja camisa, hablando de conducir un coche destartalado por solares vacíos solo para sobrevivir. «¿Por qué no fuiste con tu hermana?», preguntó. Linda soltó una risa amarga y agotada. «¿Y llevar a tus enemigos a su puerta? No, corté lazos con todos. Cambié mi nombre. Trabajé en negro». Finalmente giró la cabeza para mirarlo. La luz ambiental captó las ojeras oscuras y amoratadas bajo sus ojos. «¿Sabes cuánto cuesta una factura de hospital por un parto prematuro de trillizas, Vincent? Fregué suelos de restaurantes hasta que mis manos sangraron para pagarlo y que los servicios sociales no me las quitaran. El impulso de romper algo, de hacer añicos la ventana, de atravesar la pared de yeso de un puñetazo, era casi abrumador. Cerró los ojos, luchando contra la violenta oleada de rabia protectora. No tenías que hacer eso. Sí, tenía que hacerlo. Siseó ella, su voz subiendo antes de que visiblemente luchara por bajarla, mirando ansiosamente hacia el dormitorio, porque la alternativa era dejar que crecieran en una casa construida sobre sangre. Preferiría que fueran pobres a que fueran daños colaterales. Vincent se apartó del marco de la puerta, cruzó la habitación lentamente, deliberadamente, deteniéndose a solo un pie de su silla. Ahora podía olerla. No el restaurant, no el miedo, solo a Linda. El aroma limpio y crudo de la mujer que solía trazar las venas de sus manos mientras él dormía. «Ahora soy el jefe de la comisión», afirmó Vincent, su voz un zumbido bajo y vibrante en la oscuridad. «Los Moretti ya no están. La guerra ha terminado. Los aniquilé hace 3 años». Linda lo miró, su respiración se entrecortó. Vio la absoluta y aterradora vacuidad en sus ojos cuando hablaba de la familia rival. No solo los había derrotado, los había exterminado. «¿Crees que eso lo mejora?», susurró, encogiéndose en el sillón de cuero. «¿Crees que decirme que masacraste a una docena de hombres me hace sentir segura aquí?
Significa que nadie toca lo que es mío, respondió Vincent. Se inclinó, colocando una mano en cada brazo de la silla, atrapándola en su espacio. No la tocó, pero su proximidad era un peso físico. Significa que nunca volverás a fregar un suelo. Significa que nunca usarán ropa de segunda mano. Soy un monstruo, Linda. Sé lo que soy. Pero soy tu monstruo. Quemaré esta ciudad hasta los cimientos antes de permitir que les pase algo a ellas o a ti. Linda le devolvió la mirada, su pecho subiendo y bajando bajo la camisa blanca demasiado grande. El terror seguía allí, pero mezclado con él había una familiaridad retorcida y reacia. Conocía la oscuridad en él. Siempre la había conocido. Lentamente levantó una mano temblorosa. No lo apartó. En cambio, sus dedos rozaron ligeramente la solapa de su camisa oscura, descansando sobre su corazón. Podía sentir el latido pesado y frenético bajo la tela. «No puedes protegerlas de ti mismo, Vincent», susurró, una sola lágrima desbordándose de sus pestañas. «De eso tengo miedo». Vincent cerró los ojos, el ligero toque de sus dedos quemando un agujero directamente a través de su pecho. No tenía respuesta para eso, porque sabía que ella tenía razón. La luz de la mañana se filtraba a través de las pesadas cortinas, proyectando un tono gris y polvoriento sobre el comedor formal. La mesa era una enorme losa de caoba pulida, lo suficientemente grande como para sentar a 20 subjefes. Hoy sentaba a 3 niñas pequeñas y a una variedad de cajas de cereales esparcidas. Vincent se sentó a la cabecera de la mesa. Ya estaba vestido con un traje de 3 piezas de color carbón, con la corbata perfectamente anudada, luciendo en cada centímetro como el arquitecto despiadado del submundo de la ciudad. Observó en silencio cómo Lily seleccionaba meticulosamente solo los malvaviscos rosas de su tazón, alineándolos sobre la caoba. Linda estaba de pie cerca del aparador, con una taza de café negro sujeta con ambas manos. Llevaba un par de pantalones de chándal que la señora Gable le había conseguido, y su pelo estaba recogido. Parecía tensa. Sus ojos se dirigían hacia la puerta arqueada cada vez que las tablas del suelo crujían en el pasillo. «Cómete la parte del cereal, Lily», murmuró Linda, con la voz tensa. «No me gustan los marrones», afirmó Lily obstinadamente. Vincent cogió una cuchara de plata, tomó un montón del cereal marrón y se lo ofreció. «Cómetelo». Su voz no era alta, pero transmitía la autoridad incuestionable que usaba para comandar una sala de hombres armados. Lily hizo una pausa. Miró la cuchara de plata, luego el rostro serio de Vincent. Para absoluto horror de Linda, la niña no lloró. Se inclinó hacia adelante, abrió la boca y se comió el cereal de la cuchara. Masticó lentamente, manteniendo el contacto visual con el hombre aterrador a la cabecera de la mesa. Vincent dejó la cuchara. Bien. El pesado y opresivo silencio del desayuno fue roto por el agudo y chirriante zumbido del intercomunicador cerca de la puerta. Vincent no se inmutó. Presionó un botón bajo el borde de la mesa. «Sí». La voz de Thomas crepitó a través del altavoz. «Jefe, Leo está en la puerta. Dice que es urgente. Sobre los muelles». La cabeza de Linda se levantó de golpe. El café se derramó por el borde de su taza, quemándole los nudillos. Ignoró el dolor. Sus ojos se abrieron de par en par con un pánico repentino. Leo. Recordaba a Leo. Era un tiburón con traje a medida, el ejecutor más despiadado de Vincent. Era la razón por la que había huido en primer lugar. «Manténlo en la puerta», ordenó Vincent. «Ya está dentro del perímetro, jefe». Siguió a la furgoneta del catering. La mandíbula de Vincent se tensó. Un músculo se contrajo violentamente bajo su mejilla. Se levantó. La silla raspó ruidosamente contra el suelo de madera. Maya saltó, dejando caer su cuchara en la leche con un chapoteo. «Quédense aquí», ordenó Vincent, clavando los ojos en Linda. «No salgan al pasillo. Manténganlas en silencio». No esperó su respuesta. Salió del comedor, cerrando las pesadas puertas dobles detrás de él hasta que hicieron clic. El vestíbulo estaba brillante y frío. Leo estaba de pie cerca del centro, limpiándose sus caros zapatos de cuero en la alfombra persa. Levantó la vista cuando Vincent se acercó. Una sonrisa resbaladiza y peligrosa se extendió por su rostro. «Vince, siento interrumpir el café de la mañana», dijo Leo, su voz suave como el cristal aceitado. «Pero cuando cancelas un envío a medianoche y desapareces por completo,
La gente se pone nerviosa. Los colombianos están haciendo preguntas. A los colombianos se les paga de todos modos. Diles que esperen, respondió Vincent, su tono letal. Se detuvo a 3 metros de Leo, su postura relajada pero tensa como un resorte. Leo inclinó la cabeza, sus ojos recorriendo el enorme y vacío vestíbulo. Nunca cancelas una entrega. Nunca. ¿Qué pasó? Parece que no has dormido. Tuve un asunto personal, dijo Vincent suavemente. Está resuelto. La mirada de Leo se desvió más allá de Vincent. Hizo una pausa. La sonrisa resbaladiza se desvaneció, reemplazada por una curiosidad aguda y depredadora. Vincent no se dio la vuelta, pero su visión periférica lo captó. Una pequeña sandalia amarilla brillante. Estaba a mitad de la gran escalera, dejada caer por Maya la noche anterior cuando estaba llorando. Destacaba contra la madera oscura y el mármol blanco como una bengala en la oscuridad. Asunto personal, repitió Leo en voz baja, con los ojos fijos en el diminuto zapato. ¿Desde cuándo organizas fiestas infantiles, Vince? El aire en el vestíbulo de repente bajó 10 grados. Vincent sintió la familiar oleada fría de adrenalina inundar sus venas. Dio un paso lento y deliberado hacia la izquierda, bloqueando físicamente la línea de visión de Leo hacia las escaleras. Leo, dijo Vincent. Su voz era un susurro, pero cortó el silencio como una cuchilla de afeitar. Leo volvió a mirar a Vincent. Sus ojos se entrecerraron ligeramente ante el repentino y abrumador cambio en el comportamiento de su jefe. Tú y yo nos conocemos desde hace 15 años, continuó Vincent, su voz aterradoramente tranquila. No buscó su pistola, no lo necesitaba. La violencia que irradiaba era palpable, lo suficientemente pesada como para ahogar. Así que, te voy a dar un consejo, y te lo vas a llevar a la tumba. Leo tragó saliva, la sonrisa completamente desaparecida. Se dio cuenta demasiado tarde de que había pisado una mina terrestre. Vince, oye, yo solo. ¿No viste nada en esas escaleras?, interrumpió Vincent, invadiendo el espacio personal de Leo. Se cernió sobre el ejecutor, una sombra que bloqueaba la luz de la mañana. No haces preguntas. No le mencionas esto a los capos. No le mencionas esto a tu esposa. No le mencionas esto a tu sacerdote. Porque si llego a oír un susurro de un rumor sobre lo que hay dentro de mi casa, no solo te mataré, Leo, te borraré a ti y a todos los que te han importado de la faz de la tierra. Asiente si lo entiendes. Leo miró el vacío absoluto y muerto en los ojos de Vincent. Este no era el jefe de la mafia táctico que conocía. Este era un animal acorralado listo para arrancar gargantas. Leo asintió una vez, lentamente. Entendido, jefe. Completamente. Bien. Vincent retrocedió. La presión sofocante se levantó al instante, reemplazada por una fachada fría y profesional. Estaré en el almacén en 1 hora. Encárgate de los colombianos hasta que llegue. Leo no perdió un segundo. Se dio la vuelta y prácticamente corrió hacia las pesadas puertas de roble, ansioso por escapar de la tensión sofocante del vestíbulo. Las puertas se cerraron con un golpe sordo. Vincent se quedó solo en el silencio. Soltó un aliento áspero y entrecortado, pasándose una mano por la cara. La realidad de su situación se le venía encima. Los había traído a una fortaleza, pero las paredes eran de cristal. Su mundo ya se estaba filtrando. Un suave clic detrás de él lo hizo girar. La puerta del comedor estaba abierta 1 centímetro. Linda estaba en el hueco. Su rostro estaba blanco como el papel. Lo había oído todo. La mención casual de los colombianos, la amenaza despiadada y aterradora contra un hombre que se suponía que era su amigo. Miró de Vincent al zapato amarillo en las escaleras, y luego de vuelta a él. La familiaridad reacia de la noche anterior había desaparecido, reemplazada por la cruda y horrible realidad del hombre al que estaba atada. Vincent no intentó explicar ni disculparse. Simplemente la miró, con la mandíbula apretada, aceptando el odio en sus ojos. Era un monstruo. Pero mientras se giraba para subir las escaleras a recoger el zapato de su hija, supo que con gusto sería el mismo diablo si eso los mantenía con vida. El agua hirviendo en sus manos era la única forma que Vincent conocía para limpiarse el almacén. Estaba de pie sobre el fregadero de acero inoxidable de su baño privado, frotando una piedra pómez áspera en los nudillos de su mano derecha. El agua que corría por el desagüe estaba teñida de un tenue rosa oxidado.
No era su sangre. Los colombianos habían presionado. Vincent había respondido, con más fuerza. Cerró el grifo con un giro brusco de su muñeca. El repentino silencio en el baño fue ensordecedor, salvo por el zumbido del ventilador. Olía a jabón industrial abrasivo, a humo de cigarrillo rancio y al agudo sabor metálico de la cordita. Cogió una pesada toalla de algodón egipcio, secándose las manos con una eficiencia brutal. Necesitaba una copa, necesitaba una habitación oscura. En cambio, salió al pasillo y se dirigió hacia el ala este. La pesada puerta de roble de la suite de invitados estaba entreabierta. Al empujarla, la atmósfera estéril y silenciosa de su mansión desapareció, reemplazada por un caos absoluto. El aire húmedo salía del baño principal contiguo, llevando el pesado aroma artificial del baño de burbujas de fresa. El sonido del agua chapoteando resonaba en los azulejos de mármol, puntuado por un chillido agudo. Vincent se acercó a la puerta del baño. La habitación era una zona de desastre. Charcos de agua jabonosa cubrían el suelo de mármol italiano importado. Toallas mojadas yacían esparcidas como bajas de guerra. En el centro de todo estaba la enorme bañera hundida, actualmente rebosante de espuma rosa. Linda estaba de rodillas al borde de la bañera, con una camiseta gris húmeda pegada a la espalda. Su pelo se le caía de un moño desordenado, con mechones mojados pegados a su cuello. Intentaba controlar a Lily, que en ese momento intentaba salir de la bañera completamente desnuda y resbaladiza como una foca, mientras Chloe y Maya libraban una feroz guerra de salpicaduras en el otro extremo. «Lily, siéntate ahora mismo», suplicó Linda, su voz quebrada por el agotamiento. Se limpió una mancha de espuma rosa de la mejilla, dejando un rastro de piel húmeda. «Lo digo en serio, te vas a resbalar y te abrirás la cabeza. No me gustan las burbujas», chilló Lily, pateando y enviando una ola de agua por el borde, empapando los vaqueros de Linda desde las rodillas hacia abajo. Vincent se quedó helado en la puerta. Comandaba un ejército de asesinos. Dictaba el flujo de narcóticos ilegales a través de 3 estados. Pero ver a Linda luchar con una niña resbaladiza de 5 años lo hacía sentir completamente inútil. Dio un paso adelante. Su zapato de cuero resbaló ligeramente en el azulejo mojado, haciendo un fuerte chirrido. Linda giró la cabeza bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par, instantáneamente a la defensiva. Instintivamente movió un brazo sobre la bañera, protegiendo a las niñas de su vista, aunque estaban cubiertas de espuma. «Llamé a la puerta», mintió Vincent, su voz un grave murmullo. No lo había hecho. Nunca llamaba a la puerta en su propia casa. «Estamos ocupadas», espetó Linda, con el pecho agitado. Miró su impecable traje oscuro, luego su ropa empapada. La disparidad era una cuña física entre ellos. «Danos 10 minutos. Pareces que te estás ahogando», señaló Vincent secamente. No esperó permiso. Se desabrochó la chaqueta del traje, se la quitó y la arrojó sobre una parte seca del tocador. Se desabrochó los puños, arremangándose las mangas de su cara camisa blanca por encima de los codos. Se acercó a la bañera, ignorando el agua que se filtraba en sus zapatos de vestir. Linda se tensó, apretándose contra el borde de la bañera para darle espacio. «Vincent, no lo hagas. Tu ropa». Él la ignoró. Se agachó a su lado. El olor a fresas era abrumador. Miró a Lily, que se había quedado helada a mitad de su huida, con sus ojos azules muy abiertos, mirando la repentina aparición del gigante en su baño. «Siéntate», le dijo Vincent a la niña. No gritó. No usó la voz que usó con Leo. Usó un tono plano e inamovible, como un hecho de la naturaleza. Lily parpadeó. Su labio inferior temblaba ligeramente. Miró a Linda, luego de vuelta a Vincent. Lentamente, su pequeño y resbaladizo cuerpo se deslizó de nuevo en el agua rosa con un suave chapoteo. «Dame el jabón», dijo Vincent, extendiendo la mano a Linda. Linda dudó. Sus ojos se posaron en sus antebrazos expuestos. El tatuaje de la brújula irregular se veía oscuro contra su piel a la izquierda. Pero en su brazo derecho, una gruesa cicatriz plateada trazaba un camino irregular desde su muñeca hasta su codo. Una herida de cuchillo de una guerra territorial de hacía 4 años. Era fea,
Era violenta. Lentamente, colocó una botella de plástico de champú barato sin lágrimas en su enorme mano callosa. Vincent exprimió una generosa cantidad en su palma. Miró a Chloe, que se había acercado remando, observándolo con una curiosidad intensa o intrépida. «Date la vuelta», le ordenó. Chloe obedeció, presentándole la espalda. Vincent dudó. Sus manos estaban hechas para la violencia. Rompían huesos. Asfixiaban vidas. Miró los frágiles rizos mojados pegados a la nuca de su hija. Tenía pánico de romperla por la mitad solo con tocarla. Forzó a sus dedos a relajarse. Masajeó suavemente el jabón en su pelo. Sintió la delicada curva de su cráneo, las frágiles vértebras de su cuello. Era más torpe que Linda, sus movimientos rígidos y demasiado cautelosos, pero a Chloe no pareció importarle. Tarareaba una canción desafinada en voz baja. «Hueles a humo». Observó Maya desde el otro lado de la bañera, arrugando la nariz. «Maya», la regañó Linda bruscamente en un susurro. «Está bien», dijo Vincent, manteniendo los ojos en su tarea. Enjuagó el jabón del pelo de Chloe, usando un vaso de plástico. Estaba trabajando. «¿Trabajas en una estación de bomberos?», preguntó Lily, de repente interesada de nuevo. Vincent se encontró con la mirada de Linda por encima de las cabezas de las niñas. Sus ojos estaban oscuros, llenos de una mezcla compleja y dolorosa de pavor y tristeza. Ella sabía exactamente qué tipo de trabajo lo hacía oler a humo y cobre. «No», respondió Vincent en voz baja, volviendo a mirar el agua rosa. «Solo limpio desastres». El resto del baño transcurrió en un silencio tenso y surrealista. Vincent ayudó a Linda a sacar a las niñas, envolviéndolas en enormes y mullidas toallas blancas que las engullían por completo. Vio a Linda llevarlas al dormitorio, dejando huellas mojadas en la alfombra. Sus risas resonaban en los altos techos. Vincent permaneció en el baño. Se miró los pantalones empapados, los zapatos arruinados, las mangas de su camisa manchadas de rosa. Se inclinó sobre el lavabo, agarrando el borde de mármol hasta que sus nudillos se pusieron blancos, y apretó los ojos. Por primera vez en 7 años, sintió el agarre helado del verdadero miedo. No miedo a una bala, no miedo a la cárcel, miedo a ser una infección, y acababa de traer voluntariamente a 3 huéspedes inocentes a su mundo en cuarentena. La lluvia golpeaba el cristal reforzado del estudio. Una violenta tormenta de las 2 de la mañana ahogaba la lejana ciudad. Vincent estaba sentado en la oscuridad, el cuero de su sillón frío contra su espalda. Un cigarro a medio fumar descansaba en un cenicero de cristal, enviando una fina cinta de humo al aire viciado. No miraba los mapas topográficos esparcidos por su escritorio. Miraba la cuadrícula de 30 monitores de seguridad montados en la pared del fondo. Su teléfono encriptado vibró. Un único pulso violento contra la caoba. Vincent no lo cogió. Sus ojos se fijaron en la cámara 12, que cubría el punto ciego cerca de la cochera. La pantalla parpadeó, estalló en estática gris y se quedó en negro. 2 segundos después, la cámara 14 hizo lo mismo. El hielo inundó sus venas. Se levantó, su silla raspó ruidosamente en la habitación silenciosa. Abrió el cajón inferior de su escritorio. Sus dedos se envolvieron alrededor de la empuñadura texturizada de una pistola Heckler & Koch con silenciador. Amartilló una bala. El chasquido mecánico fue instantáneamente tragado por un estruendo de trueno que sacudió los cimientos. Evitó el pasillo principal, tomando los pasillos de servicio hacia el ala este. Las luces de emergencia estaban programadas para permanecer apagadas durante una brecha, cegando a cualquiera que no conociera la casa de memoria. Abrió la puerta de la suite de invitados. Un destello irregular de un relámpago iluminó la habitación con un duro estroboscopio blanco a su lado. Linda estaba sentada, erguida en el centro de la cama. Se aferraba a las pesadas sábanas, sus nudillos blancos como el hueso. Las 3 niñas se acurrucaban contra sus costillas, gimoteando mientras el trueno se alejaba. «Vincent», susurró Linda. El pánico crudo en su voz le raspó el interior del cráneo. «Levántate», ordenó. Su voz plana y mortalmente tranquila. «No enciendas la luz. Manténlas en silencio». Linda no dudó. 7 años mirando por encima del hombro, tomaron el control. Apartó las sábanas,
agarrando a Maya y Lily por las muñecas, sacándolas del colchón. Chloe se deslizó por su cuenta. Sus pies descalzos golpearon la alfombra con un suave ruido sordo. «Mamá, está oscuro», lloró Maya suavemente, su voz espesa por el sueño. «Shh». Sisió Linda, presionando una mano suavemente sobre la boca de la niña. Juego del silencio, cariño. Vincent acortó la distancia en 3 largas zancadas. Agarró a Linda por el brazo. Su agarre fue contundente, carente por completo de la suave vacilación del baño. La arrastró hacia el vestidor, apartando una fila de pesados abrigos de lana. Detrás de ellos había un panel de acero sólido, al ras con la pared. Presionó su pulgar en un escáner biométrico oculto. Una luz verde parpadeó. El panel de acero siseó, deslizándose hacia atrás para revelar una habitación sin ventanas bañada en el resplandor rojo de las tiras de LED de respaldo. «Entren», ordenó Vincent. Linda empujó a las niñas al estrecho espacio. Olía a hormigón frío y aire reciclado. Se volvió en la puerta, bloqueándole físicamente el paso para cerrarla. A la luz roja y sangrienta, sus ojos se posaron en la pistola negra mate que él sostenía. La violencia exacta, de la que se había privado de comer para escapar, la estaba mirando a la cara. «¿Quién está ahí fuera?», dijo sin aliento, con el pecho agitado. «No importa», dijo Vincent, retrocediendo. «No abran esta puerta a nadie que no sea yo. Si el panel de comunicaciones parpadea en amarillo, significa que estoy muerto. Thomas las sacará por los túneles del sótano». Linda se abalanzó hacia adelante. Sus dedos helados se aferraron desesperadamente a su muñeca. Miró al hombre del que había huido, y la contradicción la partió por la mitad. Despreciaba al monstruo que había en él, pero en ese momento, ese monstruo era lo único que se interponía entre sus bebés y una tumba poco profunda. «No te mueras», susurró ferozmente. «No puedes arrastrarnos de vuelta aquí solo para dejarnos». Un músculo se contrajo violentamente en su mandíbula. Levantó la mano libre. Su pulgar apartó un rizo húmedo de sus ojos aterrorizados. «No voy a ninguna parte». Retiró el brazo y pulsó el interruptor de la pared exterior. La pesada puerta de acero se deslizó. Los pasadores de seguridad se clavaron en el marco con un golpe contundente. Vincent se dio la vuelta. La temperatura en la habitación se desplomó. El hombre vulnerable que había lavado el pelo de su hija dejó de existir. Su respiración se ralentizó. Sus ojos se volvieron vacíos. Se fundió en las sombras del pasillo, moviéndose hacia la gran escalera. Los olió antes de oír el chirrido húmedo de las suelas de goma, lana húmeda, loción barata y el agudo olor a adrenalina. 3 hombres. Subieron sigilosamente las escaleras de mármol, barriendo con subfusiles con silenciador el oscuro rellano. Un relámpago destelló, proyectando sombras distorsionadas y frenéticas contra el papel pintado. Vincent no esperó. Salió de detrás de un pesado busto de mármol. Levantó su arma. El retroceso fue un golpe seco contra su palma. El silenciador ahogó el disparo en un sonido presurizado. El hombre de delante cayó al instante. Su cráneo se partió hacia atrás, antes de que su cuerpo rodara por las escaleras alfombradas con un crujido nauseabundo. Los otros 2 entraron en pánico, disparando salvajemente en la oscuridad. Las balas destrozaron las paredes de yeso, bañando a Vincent con escombros afilados y polvorientos. No se inmutó. Ajustó su postura, siguiendo el destello de sus fogonazos. El segundo hombre se ahogó. Su arma resonó contra la barandilla, mientras sus rodillas cedían. El tercer hombre se giró para correr. Vincent apuntó al centro del cuerpo y apretó el gatillo. El hombre cayó con fuerza, deslizándose de cara por el resbaladizo y pulido mármol de abajo. El silencio volvió a la casa, roto solo por la lluvia y respiraciones húmedas, desesperadas y gorgoteantes. Vincent descendió las escaleras lentamente. Pasó por encima de los cuerpos sangrantes, su rostro completamente inexpresivo, escaneando el enorme vestíbulo. Una sombra se movió cerca de las pesadas puertas de roble. «Estás perdiendo facultades, Vince». La voz de Leo resonó. Estaba tensa, vibrando con una energía nerviosa. «Deberías haber mantenido a tus fantasmas ocultos». Vincent apuntó hacia la esquina oscura. «Cruzaste la puerta, Leo. Te hiciste débil», gritó Leo, saliendo de detrás de un pilar decorativo. Tenía un arma levantada,
Las manos temblaban ligeramente en la penumbra. Las familias hablan. Saben que te saltaste la entrega. Saben que de repente te has ablandado. Le estaba haciendo un favor a la comisión. Estabas haciendo un torpe intento por el puesto, corrigió Vincent, con un tono desprovisto de emoción. Quizás, se burló Leo, con la respiración entrecortada. Pero no importa. Hay un equipo armado fuera. Van a quemar este lugar hasta los cimientos, a ti y al equipaje. Vincent no discutió. Simplemente apretó el gatillo. La bala alcanzó a Leo de lleno en la garganta. Los ojos del ejecutor se salieron de sus órbitas. Sus manos volaron a su cuello, mientras su arma caía al suelo. Tropezó hacia atrás, golpeando la pesada puerta, y se deslizó hacia abajo, dejando una mancha gruesa y húmeda contra la madera. Vincent se acercó a él. Pateó el arma de Leo fuera de su alcance. Miró al hombre que había sido su mano derecha durante una década. No sintió absolutamente nada. Ningún remordimiento. Solo una necesidad fría y mecánica. Sacó su teléfono del bolsillo, deslizando el dedo por la pantalla agrietada. Marcó a su conductor. «¿Jefe?», respondió Thomas al instante. El pesado rugido de un motor audible de fondo. «Limpia el vestíbulo», ordenó Vincent, mirando la sangre que se acumulaba y empapaba su alfombra persa. «Hay un equipo de asalto fuera de la puerta. Encárgate de ellos». «Entendido». Vincent colgó. Se miró las manos, oliendo el distintivo olor a cobre metálico que llenaba el aire. Iba a necesitar lavárselas de nuevo. La luz roja del panel de la habitación del pánico parpadeó, volviéndose de un verde brillante y sólido. Linda se estremeció cuando la pesada puerta de acero se abrió con un siseo. Estaba sentada en el suelo del armario, con las 3 niñas metidas bajo sus brazos, dormidas por puro agotamiento emocional. Vincent estaba en la puerta. La energía de emergencia se había restablecido en la casa principal, proyectando sobre él el duro resplandor de las luces del techo. Era una visión aterradora. Su camisa blanca estaba rota en el hombro, revelando un rasguño oscuro y enojado, donde una bala lo había rozado. El polvo de yeso cubría su pelo oscuro y su ropa. Había manchas de sangre en su mandíbula y en sus manos. La respiración de Linda se entrecortó. No miró la sangre, miró sus ojos. Estaban oscuros, vacíos, los ojos de un hombre que acababa de cortar un pedazo de su propia alma para sobrevivir. «Está despejado», dijo Vincent. Su voz era ronca, completamente plana. Linda se desenredó suavemente de las niñas dormidas. Se levantó. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta de acero por un segundo para estabilizarse. Salió del armario, cerrando la puerta suavemente detrás de ella para mantener a las niñas dentro. Caminó hacia él. No dudó. No se apartó del olor a pólvora y cobre que se aferraba a él como una segunda piel. Extendió la mano. Sus dedos temblorosos tocaron suavemente la tela rota de su hombro. Vincent hizo una ligera mueca de dolor. Una aguda inhalación siseó a través de sus dientes. «Siéntate», ordenó Linda suavemente, señalando el borde de la gran cama. Vincent obedeció. Se sentía completamente agotado. La adrenalina abandonaba su sistema en una ola rápida y nauseabunda. Se sentó en el borde del colchón, con la cabeza gacha, mirando sus manos arruinadas y ensangrentadas. Linda fue al baño. Regresó un minuto después con un paño húmedo, una botella de antiséptico y una toalla. Se arrodilló en el suelo frente a él, volviendo a la dinámica que habían compartido hacía una vida, cuando él era solo un soldado raso que volvía a casa maltratado de las calles. Tomó su mano derecha, la de la pesada cicatriz plateada. Comenzó a limpiar la sangre seca de sus nudillos. Su toque era exquisitamente suave. «¿Quién era?», preguntó en voz baja, sin levantar la vista de su mano. «Leo». La mano de Linda se detuvo por una fracción de segundo. Tragó saliva, mirando la piel en carne viva y magullada de sus nudillos. «¿Está muerto?». «Sí». La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y final. Linda reanudó la limpieza de su mano. No lloró, no gritó. La realidad cínica y brutal de su situación finalmente había quemado la última de sus ilusiones. Había huido para escapar de este momento exacto, y sin embargo, aquí estaba, arrodillada en la sangre que había intentado evitar. «No será el último», dijo Linda, su voz bajando a casi un susurro. «Habrá otro Leo,
Otra familia rival, otro francotirador en la oscuridad. Lo sé, respondió Vincent, mirando la coronilla de su cabeza. No puedo vivir en un búnker, Vincent, dijo ella, finalmente levantando la vista. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, pero su mandíbula estaba tensa, con una resolución obstinada y feroz. No dejaré que crezcan sobresaltándose con las sombras. No dejaré que normalicen el olor a sangre. Vincent sintió que el nudo frío y duro en su pecho se apretaba. ¿Quieres que te deje ir? No era una pregunta. Era una sentencia de muerte. No, dijo Linda suavemente. La palabra lo sorprendió tanto que se echó hacia atrás físicamente. Ella apretó su agarre en su mano, anclándolo en su sitio. Pasé 7 años huyendo de ti, y casi me rompe. No voy a huir más. Pero no me quedaré en una zona de guerra, Vincent. Tienes que elegir. Vincent la miró, sin comprender. ¿Elegir qué? Esto es lo que soy. Dirijo la comisión. Si renuncio, me destrozarán. Vendrán a por ti para llegar a mí. Entonces no renuncies, replicó Linda, su voz endureciéndose. Cambia la junta. Liquida las operaciones callejeras. Mueve el dinero a envíos legítimos. Compra a los políticos. Cierra las rutas de la droga y convierte el sindicato en un fantasma. Eres lo suficientemente inteligente para hacerlo. Solo has estado demasiado enojado para intentarlo. Vincent miró hacia el armario. La pesada puerta de acero que ocultaba a sus hijas. Pensó en Chloe trazando su tatuaje. Pensó en Lily comiendo cereal de su cuchara de plata. Pensó en el terror absoluto en los ojos de Linda cuando estalló la tormenta. Volvió a mirar a la mujer arrodillada frente a él. Ya no era una rehén. Era la única cosa verdadera en una vida construida sobre mentiras. Llevará tiempo, dijo Vincent lentamente. Los engranajes de su mente ya giraban, calculando la pura violencia y las maniobras políticas que se necesitarían para blanquear toda su organización. Será peligroso. Tendremos que desaparecer por un tiempo. Fuera del país. Una fortaleza en algún lugar donde no puedan alcanzarnos. Linda soltó un suspiro tembloroso. Una sola lágrima trazó una línea limpia a través del polvo de su mejilla. No me importa a dónde vayamos, siempre que no sea una jaula. Vincent extendió su mano izquierda, la ilesa, y le acarició suavemente la cara. Su pulgar trazó la línea de su mandíbula, sintiendo el pulso errático martilleando bajo su piel. Se inclinó, su frente descansando contra la de ella. Sudeste, susurró, su voz espesa con una vulnerabilidad cruda y aterradora. Linda cerró los ojos, apoyándose en su toque, sus manos envolviendo firmemente sus muñecas. Sudeste, asintió ella. La tormenta rugía afuera, sacudiendo las ventanas. Pero el silencio dentro de la habitación finalmente no se rompió. No era un final de cuento de hadas. Era una tregua desordenada, peligrosa e imperfecta, forjada en sangre y desesperación. Pero mientras Vincent se sentaba en la penumbra, con las manos manchadas y su futuro incierto, supo una cosa con absoluta claridad cínica. La brújula por fin apuntaba a casa. El explosivo y emotivo enfrentamiento entre Linda y Vincent te mantuvo al borde del asiento. La línea entre el amor y la supervivencia es muy fina en el mundo criminal, y su romance imperfecto y peligroso demuestra que a veces la única salida es a través del fuego. Si sentiste cada latido, cada contradicción y cada elección aterradora en este drama de la mafia, asegúrate de darle al botón de me gusta. Comparte este video con otros adictos al romance y al thriller, y suscríbete a nuestro canal para más historias intensas, realistas y emocionalmente crudas. ¿Qué crees que hará Vincent a continuación? Deja tu comentario abajo.